30 años de la expedición Atlantis. ¿Cómo ves hoy a 30 años como persona el hecho este de haber cruzado el océano Atlántico? ¿Cómo lo ves hoy a 30 años? Mirá, estamos a 30 años que la verdad que es mucho tiempo. Y yo personalmente estoy como un poco sorprendido. Porque que 30 años después todavía la gente se acuerde, te preguntan, inclusive organicen actos y hagan monumentos o estas cosas que ha hecho la Armada, fantásticas, lo que están emplazando ahora en Mar del Plata y lo que se emplazó en Dolores, que es un recuerdo que ya va a quedar para siempre, ¿no? La verdad que nunca pensé que lo que estábamos haciendo en aquel momento iba a trascender, porque nosotros teníamos un móvil que era puramente romántico, era hacer realidad los sueños que habíamos tenido y no pensábamos nunca el día de mañana qué pasaba. Recién veníamos hablando, cuando veníamos para acá, que capaz que, bueno, después te esforzaste en la vida, en ser padre, en tu trabajo, en todo, pero nunca a vos se te va a borrar el tema de haber cruzado el océano Atlántico en la balsa. Eso te va a marcar de por vida. Entonces, eso te va a quedar para siempre. Sí, es una marca de fuego que tengo yo y que tenemos los 5 que tuvimos la suerte de estar ahí. La verdad que fue maravilloso, porque inclusive cómo ingresé yo al grupo, se dio una cosa muy rara, porque yo me había enterado 2 años antes, por un comentario de un amigo, que había un grupo de locos que quería cruzar el mar en una balsa. Y yo después no tuve más contacto y no... ¿Ahí dónde estabas vos? Bueno, ¿dónde vivías? Yo vivía en Buenos Aires, pero en ese momento estaba haciendo un viaje de Mar del Plata a Ciudad del Cabo, a Sudáfrica, en un velero. Un viaje que hice en el 82, durante 40 días a través del Océano Atlántico por el sur. Y uno de los... Ya venías con historias. Sí, yo siempre navegué, toda la vida con esto. Y uno de los chicos que venía, éramos 4 en ese barco, me contó de esta gente que conocía a alguien que estaban planeando una expedición en balsa a través del océano. Y yo me quedé medio loco. Bueno, pasado un año, pasaron 2 y bueno, yo nunca más sentí hablar de nadie, no los conocía, me olvidé. Hasta que dio la casualidad que estaba yo en Mar del Plata, yo ya había terminado mi carrera de ingeniero agrónomo y todavía no había empezado a trabajar porque quería viajar, quería hacer alguna cosa y no sabía bien qué es lo que quería hacer. Y cruzo un camión. ¿Qué edad tenías vos? 20? Yo tenía 29. Cruzo un camión con acoplado, con troncos, venían 3 camiones que traían troncos y un cartel que decía Expedición Atlantis. Y fue en el acto, yo lo vi, me acordé de aquella imagen de cuando estábamos cruzando el Atlántico Sur, que me habían comentado sobre esta posibilidad, y me quedé enloquecido con eso. Me fui atrás del camión y bueno, encontré un grupo de gente que trabajaba con los troncos, que ya aparentemente está muy organizado. Había una persona que medio dirigía, entonces enseguida lo fui a hablar, ¿no? Y me dirigí a él, le digo, yo escuché hablar de esto, yo sé navegar y me gustaría formar parte de la tripulación. No, pero escuchame esto. Nosotros estamos hace 4 años trabajando, esto es un grupo organizado, acá no vamos a llevar a nadie que no conozcamos, aparte de la tripulación está completa, no hay ninguna posibilidad. Bueno, perfecto. Volví al día siguiente. Y bueno, con los días me di cuenta que esto es como el tren pasa, si te subís, y si no te subís, no te subís. Y la única posibilidad de subirme era quedarme, porque si me iba no me iba a venir a buscar nada. No, era estar al pie del cañón, como se dice, ¿no? Siempre listo. Y bueno, me quedé allí, renuncié a un trabajo, yo estaba en Mar del Plata por un trabajo en un barco pesquero. Renuncié enseguida al trabajo y les planteé a los muchachos de la expedición a ver si necesitaban a alguien que los ayude. Si ellos me daban dónde vivir, yo me quedaba a trabajar porque me parecía que valía el hecho de ayudarlos y que el día que se fueran a la expedición, yo desde tierra los saludaba y me sentía parte.
porque lo que enseguida entendí que transmitían ellos era que esto no era un grupo, una expedición que armaba 4 personas y que estaban en eso, y no, era una cosa abierta. Acá participaba un montón de gente. 5 iban a ser los privilegiados que iban a estar arriba de la balsa. Pero participaba todo el mundo, era muy abierto. Y bueno, yo me enganché con eso y quise participar en la construcción y perfecto. ¿En qué momento te das cuenta que vos ya pertenecés a la tripulación? ¿Llegó un momento que te dijo Alfredo o el Vasco, bueno, ya estás adentro, o se fue dando a poco? Y se fue de a poco. En realidad, yo me integré bien, por suerte. Me hice bastante amigo y la verdad le puse todo. Yo vivía a 400 kilómetros de Mar del Plata, me quedé a vivir en Mar del Plata literalmente. No tenía plata, tampoco me interesaba la plata, no tenía compromiso porque era soltero. Y bueno, veía que iba enganchando con el grupo y cada vez me sentía más integrado. Pero era consciente que no había capacidad, no había plazas. Yo estaba trabajando para despedirlos, eso lo tenía clarísimo. Sin embargo, por ahí me daba cuenta de cosas que me decían pensar. Digo, ¿no será que esta me quiere llevar? Y bueno, trabajé así durante 3 meses. En la construcción de la balsa. En la construcción de la balsa dentro del astillero. De lunes a lunes, todos los días ahí adentro. Venía mucha gente a ayudarnos, bueno, y era enero, yo creo que era alrededor del 20 de enero, de un día me lleva... Estamos hablando del 20 de enero del 83. Del 84. Del 84. Yo empecé en noviembre, donde me quedé a vivir en Mar del Plata del 83, después de 3 meses casi de trabajar. Un día me dice, estábamos poniendo los troncos en el agua, uno por uno, para comprobar cómo flotaba el tronco. Porque cada tronco tiene una ficha hecha. Porque el tronco vos lo tirás al agua y gira hasta que se acomoda según la forma y el peso, un lado hacia arriba, otro lado hacia abajo. Entonces le hacemos una marca a cada tronco para que cuando lo pusiéramos en el conjunto de los troncos de la balsa, el tronco no quisiera contradecirse, digamos, flotara naturalmente, atado a los demás, pero en su posición normal que tendría en el agua. Entonces Alfredo me dice, a ver Daniel, mirá acá ese tronco si está... Y me hizo asomar un poco hacia el mar, estamos en el puerto de Mar del Plata. Y cuando me asomo me pego un empujón y me tiro al agua. Y cuando salgo me enojado para decirle por qué me dice, sos tripulante. Así que... Muy bueno. Vayamos a la balsa, que estabas hablando de los troncos. Por lo que sé, la balsa había sido concebida con materiales como lo hubiesen usado hace 4000 años los habitantes de África. ¿Cómo consiguen los troncos? Contamos que no estuviste capaz presente. ¿Cómo consiguen los troncos? Y contame los detalles de cada material de la balsa, comenzando por los troncos. Bueno, la idea era que Barragán concibió esta expedición como una manera de probar que hace 3.500 años pudieron haber llegado los africanos a América. No a colonizar América ni a hacer una migración poblacional, pero sí a dejar algún rasgo cultural. Están en México y en la península de Yucatán, en la selva, hay 17 monumentos monolíticos, son hechos de una sola piedra, tallados de 3 metros de altura, que son las cabezas colosales olmecas. Datan de 3.500 años. El rasgo que uno ve en esa cabeza, en esa cara, aparece ser un africano. Moreno. Parece. Entonces, sin ser antropólogo ni quererle decir nada, pensó Alfredo, si los olmecas, pobladores de América, hicieron estos monumentos, es porque vieron a estos seres venir del otro lado del mar y los tomaron por dioses, porque eran distintos a ellos. ¿Y cómo llegaron? Bueno, el elemento más antiguo de navegación es la balsa, es lo más precario. Se sabe por historia de la navegación primitiva que en la costa de África había estas balsas que hacían navegación costera, transportando mercaderías o animales vivos. Entonces, existiendo la corriente de las Canarias, que es otro de las cosas que Barragán detectó y estudió, era posible que una balsa se alejara de la costa lo suficiente como para no poder regresar por sus propios medios
y la corriente la transportara hasta África. Entonces todo tenía que ser construido como lo pudieron haber construido aquellos africanos hace 3.500 años. No podía haber nada de plástico, no podía haber nada de hierro, nada de... Entonces, nada de eso... Tornillo, nada. Es lo que hace a la navegación. Nosotros somos seres del siglo XX, entonces nosotros que íbamos arriba de la balsa, sí teníamos una alimentación moderna, teníamos otras cosas, pero que no hacían a la navegación. En lo que hacía la navegación pura, la balsa fue construida como hace 3.500 años. Necesitamos troncos que floten lo más posible. Bueno, de las maderas que se conocen, que tienen mucha flotabilidad, está la madera balsa, y en África hay otras maderas similares, pero por una cuestión de logística, digamos, donde Barragán tuvo acceso para conseguir esta madera, fue en Ecuador, en América. Era mucho más fácil desde Argentina llegar a Ecuador, buscar los troncos y traerlos a la Argentina para construirlos, que irse a África, hacer una expedición a países con otra lengua, con otra cultura, a encontrar logística. Claro, no teníamos, en medio no había ninguno. Partamos de la base que esto fue una expedición totalmente romántica y amateur. Acá nadie tenía plata y nadie aceptó plata nunca de nadie, que hubo un montón de... A medida que el proyecto avanzaba y que la cosa tenía más color, hubo mucho más ofrecimientos económicos para acelerar la cosa a cambio de una bandera, de un distintivo, de algo, cosa que Alfredo negó sistemáticamente. Entonces hizo contactos en Ecuador. Los contactos en esa época tienen que ubicarse en el año 1984. O sea, para los chicos de ahora, creo que no entienden que un mundo no tenga internet. Pero no había internet, no había celulares, no había computadora, no había nada. Entonces, en el año 84, si no le erro, creo que ir a llamar, suponete, a un familiar, tenías que ir hasta la casa de otro y esperar 2 o 3 horas. Sí, para hablar a la operadora, para que la operadora conecte el cable, enchufe al 304 de tal localidad. Bueno, y así, del año 80 que empezaron los proyectos, se comunica con gente en Ecuador por radioaficionado. Alfredo tenía amigos radioaficionados y el radioaficionado era gratis, y había una cadena de gente radioaficionada que nos ayudó muchísimo, y entre ellos hizo los contactos en Ecuador para ir a buscar los troncos. Entonces los troncos a Ecuador. Eso fue otra expedición que fue en septiembre del año 83. Allí fue Alfredo, fue el Vasco Iriberri y fue Félix Arrieta, que lo filmó. Después de mucho trabajo consiguieron los troncos. Tuvieron que meterse ellos a la selva. Claro, porque les dijeron, en Ecuador no hay problema, están los troncos. Bueno, fueron a buscar los troncos, pero no estaban los troncos tan fácil como decía, porque los troncos que les dijeron que estaban, eran troncos de 20 centímetros de diámetro, o 30, que es lo que se usa en la industria comercial de madera balsa. Claro, no servían. Y los troncos del Atlantis son esto. Claro, 90 centímetros cada tronco. Entonces, no había. Y la gente que les dijo que vayan a Ecuador a buscar los troncos, bueno, esto es todo lo que hay. Las plantaciones de madera balsa son estas, más gruesos hay que buscarlo en la selva virgen. ¿Y cómo íbamos? Bueno, encontró los medios, encontró las personas que lo ayuden, encontró la forma. En una expedición que pensaban ir 15 días, tuvieron un mes y medio. Llegaron a la selva donde encontraron los troncos, los cortaron, los bajaron de la selva, troncos que había que ir en una época del año especial, e hicieron toda la averiguación en la zona, porque esos troncos eran usados a veces en los puertos como pontones, los tenían, digamos, como flotantes. Claro. Entonces los lugareños les dijeron cómo deberían ser los troncos, porque hay árbol de madera balsa macho y hembra, que la savia debía estar dentro del tronco para que no se pudra. El macho tiene más agua, lo que comentabas hoy, que tiene más agua dentro. Claro, y flota menos. Flota menos. Bueno, hicieron todo eso y consiguieron los troncos. Los troncos están unidos entre sí con cuerdas. Las cuerdas ya eran sintéticas en todos lados. Entonces había que conseguir cuerdas vegetales. Había una cordelería, una fábrica de cuerdas en Ecuador, que estaba media cerrada, que casi no trabajaba. Porque, digamos, fue desplazada por los materiales nuevos. Pero Alfredo los vio y bueno, todavía podían fabricar las cuerdas que nosotros necesitamos, y las fabricaron, cuerdas de 1 pulgada de diámetro, o sea, de 2,5 centímetros,
trenzadas de una fibra que se llama abacá. Abacá, es una planta que se llama abacá, es una especie de hilo sisal. Bueno, yo digo hilo sisal. Sí, porque, sí, para que se entienda. Claro, se entiende en mi época. Ahora como las hojotas que venían, como la alpargata de yute. Claro, así, una cosa así. Una cosa esa fibra construía el cabo, la soga. ¿Y de bueno, cuántos metros estaban hablando? Y muchos metros, yo no sé cuántos metros, pero trajo unos rollos de soga. No sé, habrá traído 1000 metros por lo menos. Eran varios rollos. Así que mientras que buscaban los troncos, mandaban a hacer también por otro lado la soga. Claro. Bueno, y eso lo juntó todo y juntó, también estaba planeado el transporte, porque había que traer todo eso a la Argentina. El transporte había hecho previamente contactos con ELMA. ELMA era una empresa que se llama Empresa Líneas Marítimas Argentinas, eso quiere decir ELMA. Esa empresa, por supuesto, no existe más, como muchas cosas que dejaron de existir, pero era la empresa de bandera argentina que tenía barcos mercantes por todo el mundo. Y enganchamos un barco que venía de Oriente, por el Pacífico, y hacía una escala en Guayaquil, y habíamos combinado para que en la cubierta de ese barco vinieran los troncos. Así que era una carrera contra el tiempo para llegar a Guayaquil con los troncos y poder traerlos, las cuerdas, todo. Ahí hubo otra anécdota que casi, digamos, le dio fin a la expedición, porque cuando tuvieron los troncos en el puerto, se enteraron que había una ley en Ecuador para proteger la industria maderera que impedía salir los troncos vírgenes. O sea, no podía salir de ninguna manera, en ningún barco, ni de ninguna forma, un tronco virgen, redondo, digamos, sin cerrar, de Ecuador. Todo tenía que salir industrializado. Tablitas, maderas, así se podía. Y en la aduana no había manera, no, pero nosotros tenemos que construir una balsa, no podemos hacer las tablitas y después pegarlas. No se puede. De nuevo para hacer los troncos. Y estaban a punto cero, tenían los troncos y no había, pasó una semana y no lo podíamos convencer a ningún funcionario, porque había una ley que lo impedía, entonces no se podía violar. Bueno, y tanto hicieron la embajada argentina, Barragán, dieron con la gente que tenían que hablar, que por medio de un funcionario llegaron al vicepresidente de Ecuador, que lo convencieron, y bueno, el tipo hizo un decreto especial de excepción que lo tuvo que firmar en el Congreso, en Ecuador, todo para permitir la salida de estos troncos. De los 20 troncos eran, ¿no? 18. 18 troncos originalmente. Y bueno, llegó el barco, pero todo fue una carrera impresionante. Como todo, hubo mil palos en la rueda acá. Vos me contabas con el tema del armado de la balsa, que cuando llegan a Mar del Plata, aparte, bueno, de tener que tener el lugar apto para armar la balsa, que no podían usar ni agujereadoras solamente, o sea, tenían que usar palancas y nudos para atar tronco a tronco. Claro. ¿No? ¿Cómo fue el armado? Y bueno, no, sí, usaban herramientas, digamos, convencionales, una hacha, formón. El armado, tuvimos la suerte que un empresario, un astillero, Federico Contesi, se enteró de lo que estábamos haciendo y nos ofreció de totalmente buena voluntad y sin querer nada a cambio, lugar en el astillero para construir la balsa. Se suponía que íbamos a estar un par de meses y íbamos a ocupar una porción del astillero menor. Terminamos usando medio astillero durante 6 meses. Y Federico en persona nos ayudó muchas veces y estaba muy contento que estuviéramos allí. O sea que, a pesar de que le causamos un perjuicio económico importante, él estuvo siempre apoyándonos. Los troncos, después de clasificar uno por uno para decidir cuál iba a ir en el medio, cuál iba a ir al costado, cómo iban a ir, porque los troncos no son hechos con una máquina, tenían sus curvas, su nudo, entonces había que ver cómo encajaba uno con el otro, todo para ir programándolo. Había que diseñar cómo iban a ser las ataduras, hicimos un ploteo, digamos, pusimos los troncos, todo con hilos, marcamos dónde iban a ir las ataduras, y hicimos caladuras de los troncos,
para que los cabos estuvieran embutidos dentro de la madera. Y no se muevan. Claro, porque si no iba a el producir movimiento de la sola. Claro, un rozamiento que desgastaba el cabo, la soga se iba a desgastar rozando durante tanto tiempo y se iban a cortar. Y a esa hendidura le pasaban los transversales. Claro, primero unimos en forma transversal en 7 lugares, atravesado al sentido de los troncos. Cada tronco lo atamos con el de al lado. El primero con el segundo con el tercero con el cuarto, uno por uno. Así estuvimos más de una semana, 10 días, nos llevó unir los 5 primeros troncos. Me acuerdo que cada vez los nudos nos salían mejor, porque no sabíamos cómo hacer el nudo, qué nudo hacer. Entonces íbamos discutiendo, viendo cómo tensarlo, porque no teníamos fuerza, lo hacíamos con palancas, lo golpeamos al nudo para achicarlo. Cuando llegamos a la mitad de la balsa, los nudos realmente salían bien, quedaba ajustado, no se movía nada. Entonces Alfredo viene, bueno, ya aprendimos a hacer los nudos, desarmen todo. ¿Cómo desarmen todo? Pero hace 10 días que estamos haciendo, desarmen todo, empezamos todo de nuevo. Vamos a hacer los nudos, pues los primeros están mal. Vamos a empezar los nudos como los del medio. Bueno, desarmamos todo, empezamos todo de nuevo. Y bueno, así que ya habíamos aprendido la técnica de hacer el nudo. Y atamos todos los troncos, después arriba iban troncos atravesados para darle estructura. Después construimos la caseta. Y a la soga previamente me enteré que le hicieron un pretensado sería. Un pretensado aparte de y curado. Un curado. ¿Cómo es la historia del curado? La soga, que era de un material vegetal, era susceptible de ser atacada por microbios, por hongos que hay en el agua. Entonces teníamos que preservarla. ¿Con qué? Hay productos químicos que la preservan, pero no podíamos usar ningún químico porque no existían hace 4.000 años. Entonces alguien nos dijo que en las curtiembres para los cueros usaban tanino. Bien, el tanino es un material que se extrae de los vegetales, de los troncos. Hay plantas que tienen mucho tanino, se extrae, es una técnica milenaria. Entonces, bueno, buscamos tanino en el Chaco, hablamos con una empresa que tenía, la convencimos, nos regaló tanino, lo trajimos a Mar del Plata y bueno, después había que sumergir los cabos en olla y hervirlos con tanino para que el tanino penetre. Muy fácil, pero 1000 metros de... ¿Dónde había ollas de ese tamaño? A buscar. Mar del Plata, ¿qué hacemos? Una fábrica de jabón. Apareció alguien que conocía, porque éramos tantos que ayudaban, que siempre alguno tenía un conocido o a alguien se le ocurría algo. Bueno, allá fuimos a la fábrica de jabón. Y el dueño nos dice, sí, esto se podría hacer acá, pero yo fabrico jabón, estoy ocupado esto. Bueno, pero miren, nosotros estamos apurados, necesitamos... Bueno, vengan el domingo, le doy el sábado a la tarde la fábrica para ustedes, el lunes a la mañana la quiero vacía. Bueno, listo. Fuimos allá, todos. 24 horas seguidas, agua salía, poníamos soga, sacábamos soga, poníamos soga, sacábamos todo. Hicimos todo el proceso. El lunes a la mañana el tipo le devolvimos a la fábrica y las sogas estaban ya curadas. Y después hubo que pretensarlas, porque las sogas nuevas, como cualquier cosa nueva, cuando una la estira hasta un lugar y hace un nudo. Cuando pasa el tiempo y trabaja, la fibra se acomoda y se estira de nuevamente. Entonces, como vos te atás una zapatilla, te la atás, fenómeno, corres un poco y te afloja. Bueno, entonces nosotros no podíamos mover la balsa para que se afloje. Claro. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Estirar la soga previamente. Entonces, en el puerto de Mar del Plata, en unos playones muy grandes, donde hay anclado en el cemento unos... como se llama, como unos pernos así, unos puntos fijos. Donde atan los... Claro, donde hacen firme para amarrar los barcos, para tirar algo, hacer rodar algo. Entonces, en esos lugares fuimos haciendo puntos fijos y pasamos la soga con unas poleas, tensándola con un malacate. La tensamos, quedaba como un violín eso, la soga en el aire, de tirante que estaba. Bueno, eso la mojábamos y la dejamos 24 horas al sol para que se seque. Cuando se secaba, se estiraba tanto que volvíamos a tensarlo otra vez. Claro. O sea que la fibra de la soga se fue acomodando gracias a la tensión y al sol y al agua y así. Entonces una soga que medía 100 metros, después de hacer el trabajo medía 110 metros.
O sea que la soga ya estaba estirada. Ya no iba a estirarse más, no iba a ceder más que lo que había cedido en ese lugar. Entonces con esa soga ya estirada y curada, Claro, fue que hicimos ahí toda fue armando. Y bueno, por un lado estaba la madera, por el otro la soga y el tema del habitáculo y la vela. Claro, el habitáculo lo armamos con cañas que también trajimos de Ecuador, de la selva, una caña que tiene unos 10 centímetros de diámetro, como si fuera una tacuara, se llama gadúa, pero es una caña grande, hueca, que se hace un proceso que se llama caña picada, por el cual uno la raja con una chuela y el cilindro de la caña se abre en un plano, se corta por un lado y queda plana. Eso se usaba para hacer las paredes, lo cortabas de la altura que necesitabas, 1 metro, 1,5 metros, y atándola con sogas íbamos forrando toda la caseta para hacer las paredes de la balsa. Y con las cañas, digamos, cortadas al medio, como un semicírculo, hicimos toda la estructura del techo, con una cabreada, con un techo de 2 aguas, simulando un quincho. Sí, para claro, y eso fue el reparo. Y el techo, se tejió un techo con espadaña, que también es otro elemento natural, como si fuera un quincho. Vino un gaucho de Dolores, que se llamaba, era muy cómico, tenía un apellido inglés, no me acuerdo ahora exactamente el apellido, pero era en inglés. Se sentó arriba y estuvo 4 o 5 días y tejió todo el techo, que quedó muy coqueto, todo con flequillo hacia afuera. Muy joven. Y después faltaban los mástiles, que también los trajimos de Ecuador, eran de una madera que se llama mangle, que es una madera dura, que crece en las costas de Salinas, muy recta. Los mástiles eran 2 mástiles, medían 11 metros cada uno, y tenían 2 apoyos laterales en la balsa que se usaban en el tope. O sea, era como un ángulo atado arriba, un mástil bípode. De allí colgaba un nudo, digamos, con una soga, que de ahí colgaba la percha, o la verga se llama, que eran 2 cañas, de donde colgaba la vela. La vela también fue otro problema, porque velas, había ya velas de materiales sintéticos, que son lo que usan los barcos. Teníamos que hacer velas de un material antiguo, bueno, podía ser algodón. Pero bueno, ¿dónde encontramos la lona de algodón para hacer esa vela? Hasta que al final alguien nos dijo, la fragata Libertad originalmente tenía velas de lino, unas velas pesadas, verdes, de lino, que las había cambiado hacía unos 10 o 15 años por velas de Dacron. Bueno, en alguna parte tienen que estar, o sea, en alguna parte tienen que estar. Empezamos a hurgar a una persona, a otro en la marina, un capitán amigo, bueno, hasta que dimos con las velas. Un suboficial se acordó en qué lugar estaban en Tandanor, guardadas así arrumbadas. Bueno, nos regalaron velas, las desarmamos y las volvimos a darle la medida que nosotros necesitábamos. Descosimos las relingas, los bordes, digamos, los hollaos, que es donde se toma la vela para atarse, con los refuerzos de cuero. Hicimos toda a medida, hicimos 3 velas, 2 iguales, que eran las que iba a usar todo el tiempo la balsa, y una más chica para el caso de tormenta. Y le pintamos el símbolo que decidimos usar, que era el sol, como el sol y la rosa de los vientos, y una cruz que eran los vientos, la libertad y la fuerza de la naturaleza. Te tira Barragán al agua, ahí ya viste la libertad, porque cuando te da la noticia de que vas a ser tripulante de la balsa, a partir de ese momento, ¿qué te pasa a vos por la cabeza? ¿Cómo lo toma la familia? En ese momento capaz que eran tus viejos, tu novia. ¿Cómo tu cabeza, cómo se planta tu cabeza ante ese informe de Alfredo? Bueno, por supuesto mucha emoción, ¿no? Pero no te puedo contar lo que me pasó en ese momento. Pero no me pasó nada en cuanto a mi familia, porque yo ya lo tenía tan masticado, tan pensado, tan deseado esto, y ya todos sabían que yo estaba metido en esto. Que bueno, se preocuparon, por supuesto, vinieron a Mar del Plata, conocieron la gente, conocieron el grupo, conocieron la balsa,
Pero digamos que yo ya estaba Daniel, vos ahí te vas a subirte tu vieja. ¿Vos en eso vas a cruzar el océano? Sí, lo que pasa que, bueno, tenían confianza, yo creo. Tenían confianza que no éramos aventureros. Nosotros decimos que no fuimos a la aventura. Nosotros hicimos una expedición. Porque la diferencia está en que si bien el fin es incierto, porque si el fin no fuese incierto, esto sería una excursión, digamos, de turismo. No, el fin es incierto porque tenés un montón de variables que no manejás. Pero están todas las variables estudiadas. Nosotros fuimos en el mejor momento, con la balsa construida de la mejor manera, conociendo exactamente el comportamiento de las corrientes, de los vientos, estudiando todo lo que hay para estudiar sobre oceanografía, biología, todo muy bien estudiado durante el tiempo suficiente. Entonces no era una aventura a decir, bueno, me subo a ver dónde voy. Si no te aventurabas, era algo programado. Es una expedición, porque tiene una base sólida de un estudio científico que te da sobre todo seguridad en vos mismo y seguridad, confianza en lo que estás haciendo. Y lo que pasa es que no todo el mundo lo entiende eso. El común de la gente, esto están locos. Claro, porque ¿qué ven? 4 troncos y 5 tipos arriba que van a cruzar el mar. Es una locura de lo que la mire. Pero no es una locura. ¿Vos ya tenías definido tu rol en la balsa una vez que te dan la bienvenida como tripulación? Sí, porque yo me había preparado. O sea, yo a veces lo cuento, pero digo, yo me preparé de toda la vida para hacer esto. Vos decís, pero ¿cómo te vas a preparar toda la vida para cruzar el mar en balsa si vos no sabes que va a haber una balsa ni que va a haber nada? No importa. Yo me preparé. Si yo no me hubiera preparado, yo no hubiera podido cruzar el mar en balsa. Entonces, ¿qué hice? Yo cuando a mí me gustó el mar, estudié. Entonces, ¿qué hice? Hice el curso de timonel, navegué, lo disfruté, pero lo disfruté siempre con mi mente más allá del horizonte. Todo el mundo sale, da una vuelta a la tarde, va al río, al mar, en donde esté, hace la vuelta del perro, digamos, o corre una regata, o qué sé yo. Pero yo siempre, a mí los ojos se me iban del otro lado del horizonte, siempre, yo quería ir más allá. Entonces, ¿qué pasó? Sabía que tenía que saber situarme en el mar para poder viajar, navegar. Entonces, había un curso que se llamaba Piloto de Yate, que lo daba la Prefectura Nacional Argentina, Naval Argentina, que era gratuito, que requería mucho esfuerzo, pero el curso estaba ahí. El que quiere hacerlo, lo hace. Bueno, yo me anoté. Durante un año fui todos los días a Olivos, al puerto de Olivos, y hice un curso que duró un año, con 4 materias, que requirió mucho esfuerzo. Yo estaba haciendo los últimos años de la universidad, y a la vez que cursaba agronomía en las materias, a la noche me iba a Olivos, viajaba, no dormía, pensando que, no sé, pensando que yo... Y cuando llegó esto de la balsa, bueno, yo sé navegación astronómica, yo conozco manejar un sextante, yo ya viajé a través del océano de Mar del Plata a Ciudad del Cabo, o sea, tenía una experiencia, un currículum, digamos, que me avalaba para estar ahí, y ellos lo apreciaron. Pasé las pruebas psicológicas, las pruebas digamos, de comportamiento, de integración al grupo para que me aceptaran. Pero cuando me aceptaron, yo creo que indudablemente me aceptaron porque yo sabía navegación astronómica. A mí no me llevaron para ocupar un lugar arriba de la balsa. Cada uno tenía exactamente su misión. Y evidentemente en el grupo faltaba esta tuerca, que era yo. Pero yo no sabía que faltaba eso. Yo fui lo mismo. Yo iba a hacer cualquier cosa. Pero me tomaron por saber navegación astronómica. Además de otro montón de cosas. O sea que ahí me di cuenta que yo no me había equivocado cuando 10 años antes yo había hecho el sacrificio de estudiar navegación astronómica. ¿Para qué? Para hacer un gran viaje. ¿Cuál era? No sabía. Por eso hay que prepararse siempre, porque uno en un momento de la vida te llega aquello que te cambia. Y vos estás preparado, vas. No estás preparado, no fuiste.